Buenos días, hermanos. Bienvenidos a este tiempo que vamos a tener aquí de reflexión en la palabra del Señor. Vamos a comenzar con el mensaje, pero antes vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Así que vamos a orar juntos. Padre, te damos las gracias porque tú eres Señor soberano en tu iglesia. Eres Señor en las vidas de todos aquellos que te hemos conocido, Señor, aquellos que tú has entrado en nosotros, nos has dado una vida nueva, hemos sido nuevas criaturas, hemos sido justificados, Señor, declarados justos por parte tuya, y ahora, Señor, queremos alabarte, queremos conocerte más y más, y para ello necesitamos ver a través de tu palabra todo lo que tú nos has revelado, de cómo eres tú, de cuál es tu mente, Señor, cuál es tu sentimiento, cuál es tu amor para con nosotros, Señor. Así que pedimos que en esta mañana tú nos ayudes, me ayudes a mí a exponer aquello que tú has puesto en mi corazón, Señor, y también a todos los hermanos que están aquí presentes o por medio de internet, Señor, para que podamos, Señor, aprender más y más de tu palabra. Pues bendice este tiempo, Señor, y bendice a cada uno de los que aquí nos encontramos. En el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, pues comenzamos, vamos a considerar nuestro segundo estudio en la epístola de los Romanos. Vamos a pasar Romanos, capítulo 1, versículos del 8 al 17. Vamos a leerlos. Dice así: Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común, a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como ya nos dijo Luis el domingo anterior en su introducción, en su introducción, uno de los propósitos de Pablo al escribir esta carta es solicitar su ayuda para un posible viaje que pretendía hacer a España pasando por Roma. El apóstol nunca ha estado en Roma y nunca ha conocido a la mayoría de estos cristianos que se encontraban allí. Así que expone su evangelio para que lo vean y para ello escribe esta carta con estos 16 capítulos en los cuales presenta el evangelio de salvación. En Romanos, en el capítulo 1, versículo 5, Pablo nos dice el objetivo de su apostolado, el objetivo que tiene de Dios para su vida. Dice, ¿por quién? Es decir, por Jesucristo. Recibimos la gracia y el apostolado, dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Y por estas razones por las que Pablo predica, por eso tiene la intención de ir a España. Y por eso escribe esta carta, para hacer realidad la vida de fe en Jesucristo y la obediencia a la fe que de ella proviene, como él dice, entre todas las naciones. Así que podríamos decir que Romanos trata sobre las personas de todas las naciones. Los grupos de personas que aún no creen en Cristo, los grupos de personas que aún no están justificados, que aún no son santificados, y por lo tanto son personas que están perdidas si no son alcanzadas por el Evangelio. Luego en el versículo 14 nos dice nuevamente su obligación apostólica. Dice, soy deudor tanto con los griegos como con los bárbaros, tanto con los sabios como con los necios. Y para que no pensemos que ha dejado fuera a los judíos, a su nación, dice en el versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primero al judío y también al griego. Así que judíos, griegos, bárbaros, sabios, necios,
En otras palabras, este mensaje poderoso y misericordioso del libro de Romanos rompe con todas las distinciones nacionales, con todas las distinciones culturales de cualquier nación y con todas las distinciones educativas también. Las personas letradas y las iletradas, todas están incluidas aquí. Y están incluidas todas porque el cristianismo no es una religión tribal, no es una religión étnica, no es una religión nacional, no es una religión solamente de un pueblo determinado, sino que exige fe y lealtad a todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Jesús, de hecho, no es uno entre muchos dioses. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y, como nos dice en otra parte, no hay otro nombre bajo el cielo por el cual todos los hombres puedan ser salvos. Así que este poderoso y misericordioso mensaje de Romanos no es solo un camino de salvación entre muchos, es el único camino de salvación, porque Jesucristo es el único Hijo de Dios y Salvador. Así que estamos tratando aquí con la verdadera noticia de que el único Dios ha actuado de manera única en la historia para salvar a las personas, al enviar a su único Hijo para morir por los pecadores y resucitar otra vez. Y la realidad es que es un mensaje importante porque rechazar esta noticia es perecer. Ahora Pablo está completamente dedicado a presentar el Evangelio a toda tribu, lengua, pueblo y nación, para la gloria de Dios. Y el apóstol, por ello, comienza dando gracias a Dios por al menos 3 cuestiones. En primer lugar, muestra su gratitud por los creyentes de Roma. Hermanos, la fe no existe en abstracto. El objetivo de Pablo podríamos decir que es lograr un cierto tipo de personas. Las personas tienen fe, las personas obedecen a Dios por fe. Pero la fe no es una mercancía que Pablo o cualquiera de nosotros pueda almacenar, pueda acumular. La fe es el fruto de una serie de personas, de una especie de corazón. Siempre que hablamos de crecimiento nos referimos a personas que crecen en fe y alegría. Por esto Pablo da gracias a las personas, a los creyentes de Roma. Así que, primer motivo, muestra gratitud por los creyentes de Roma. En segundo lugar, lo que Pablo agradece a Dios en los creyentes de Roma es en estas personas agradece su fe firme, su fe vigorosa, una fe fuerte. Dice, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque vuestra fe se está divulgando en todo el mundo. Lo que le alegra de la iglesia de Roma es que tienen fe. Él puede emocionarse con ello y dar gracias a Dios por ello. Es cierto, puede dar gracias por los creyentes, por las personas determinadas, pero también por la fe que tienen estos creyentes. Y esa es la manera que tiene Pablo de indicarles que en cierto sentido él está detrás de ellos, comprometido con lo que Dios está haciendo en sus vidas para construir la vida de fe. A veces nos animamos mucho con diversos ministerios, diversas obras, pero a veces nos olvidamos de las personas que están detrás o de lo que está moviendo estos ministerios. Pablo estaba comprometido con ellos, con lo que Dios hacía en sus vidas particulares. En tercer lugar, Pablo da gracias a Dios porque la fe de ellos se ha hecho manifiesta y ejemplar. Se ha hecho visible a otras iglesias. Dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La frase por todo el mundo es una hipérbole, es decir, una exageración literaria, para evidenciar en cierto sentido la fe, la repercusión de la fe de los creyentes en Roma. Ahora, la fe es invisible, es un acto del corazón. Romanos 10:9 es algo que nos dice en este aspecto. Ahora, ¿cómo puede algo invisible tener una popularidad tan amplia? Que dice que se divulga por todo el mundo. La respuesta es que la fe, que es invisible, produce algo visible. Es decir, la obediencia a la fe se hace evidente. Se manifiesta visiblemente en la vida de los creyentes que viven y obedecen a la fe. El Señor nos decía que conoceremos el árbol por sus frutos. Y esta es la especial razón por la que Pablo está tan agradecido, porque la misión de su vida no es solo producir actos invisibles en el corazón llamados fe.
no solamente que personas puedan decir, bueno, pues ya tengo fe en sí mismo, sino su objetivo, según este versículo, el versículo 5, que no hemos leído aquí, es generar la obediencia a la fe entre las naciones. Algo que era invisible, la fe de los creyentes en Roma, se ha vuelto visible y perceptible en Roma, y la reputación de estos hermanos se estaba extendiendo por todas partes. La fe de los hermanos en Roma no era algo meramente privado. Yo pensaba qué bueno es cuando nuestra fe haya correspondencia con nuestras vidas, cuando nuestros actos, nuestra forma de vivir son fieles reflejos de lo que proclamamos con nuestros labios, cuando nuestra fe se corresponde con nuestro actuar y vivir, cuando nuestra fe se hace manifiesta en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad. Ahora, Pablo no solo da gracias a Dios por el ejemplo de los creyentes en Roma, sino que también, sin cesar, hace mención de ellos siempre en sus oraciones, dice. Ahora, la oración formaba parte esencial en la vida del apóstol. Este sin cesar implica que Pablo oraba con cierta asiduidad, poniendo sus vidas ante el Señor de manera constante. Luis ya nos decía el domingo pasado, Pablo no conocía directamente la iglesia de Roma, aun cuando al parecer sí que había algunos creyentes conocidos, como Aquila, Priscila y algunos otros que menciona al final de la carta, en la despedida. Así que los menciona por su nombre, lo cual da a entender que conocía. De algunos de ellos sabemos positivamente. Pero probablemente eran conocidos de sus viajes y se encontraban en la ciudad, y por ello es que lo saluda. Pero indudablemente habría otros muchos creyentes en Roma, a los cuales no conocía, y que tampoco le conocían a él personalmente. Probablemente muchos habrían oído hablar de este Pablo, quizás sabrían incluso cómo con anterioridad este había perseguido feroz y cruelmente a la iglesia del Señor. Ahora Pablo tiene cierto interés con los creyentes de Roma. No son unas personas más, sino que tiene un interés personal en cada uno de ellos, aun cuando no los conozca. Y por eso invoca aquí a Dios por testigo de su interés y compromiso con la iglesia de Roma. Y creo que Pablo está emplazando a Dios como testigo, porque se refiere a algo que solo Dios puede ver. Creo que quiere decir que sirve al Evangelio en su oración, donde nadie puede ver, excepto Dios. Y sirve al Evangelio en su oración porque Pablo oraba de manera asidua por los hermanos allí. Así que todo lo que puede hacer para insistir en esta verdad es llamar a Dios a ser su testigo, porque nadie puede ver el llanto, el clamor, la súplica, el clamor incesante del apóstol, excepto Dios. Dice, Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, es mi testigo de cómo incesantemente hago mención de vosotros en oración. Por tanto, no hay duda de que su oración constante por ellos. Ahora bien, ¿qué dice cuando las menciona? Porque él dice que hace mención de vosotros en oración. Simplemente hace como hacemos nosotros muchas veces, aquí en nuestras oraciones, Señor, bendice a tal persona. Hace tiempo llegó a mi mano un folleto que decía, Señor, bendice a Miguel. Y era un folleto referente a la oración. Y contaba la historia, alguien que estaba orando y estaba diciendo, Señor, bendice a Felipe, bendice a Juan, bendice a Pedro. Y dice, Señor, bendice a Miguel. Y él dice, hey, un momento, que Miguel soy yo. No es alguien más para pasar. Entonces él quería que la oración fuese consecuente con la persona, interesándose en la persona, no simplemente palabras de decir bendice, bendice, bendice. Así que la pregunta clave es, ¿qué dice cuando los menciona? ¿Podemos saberlo? Él responde en el versículo 10, dice, orando siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Así que lo que Pablo hace una y otra vez en sus oraciones es mencionarlos con anhelo y con la petición de que Dios los considere adecuado en su soberanía para llevar a Pablo a Roma. Y observe la frase, por la voluntad de Dios. No pretende imponer su voluntad a Dios, no pretende imponer su deseo,
es poder estar con los creyentes en Roma, pero lo supedita y lo somete a cual sea la voluntad de Dios para con él. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo quiere venir a Roma? Vamos a pasar. Él dice en el versículo 11 que la razón por la que quiere venir a Roma es esta. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Y mi pregunta era, ¿qué quiere decir con que a fin de que seáis confirmados? Nosotros no tenemos la confirmación, pero a muchos que venimos del catolicismo sabemos lo que es la confirmación, pero no se refiere nada a esto aquí. Él creo que lo que quiere decir es que su fe pueda fortalecerse y hacerse mucho más firme y fructífera. Entonces lo que vemos es que la manera en que Pablo sirve a Dios en su espíritu, en el Evangelio, versículo 9, es orando continuamente para poder ir a Roma y fortalecerse su fe. Y de eso se trata la misión en la vida de Pablo, versículo 5, lograr la obediencia a la fe en todas las naciones. Para que la obediencia proceda de la fe debe de ser una fe madura, progresiva y fuerte. Entonces Pablo sirve a Dios, es decir, busca glorificar a Dios pidiendo su ayuda, que es lo que es la oración, para llevarlo a Roma para fortalecer mutuamente su fe con los hermanos de allí. Ahora, irónicamente, el Señor responde a sus oraciones. Irónicamente, Pablo llegará a Roma, pero seguramente no según la idea que él tenía al escribir la carta, pues cuando llega a Roma lo hace cargado de cadenas, como un prisionero, y después de haber soportado un naufragio en el mar. Spurgeon dice así, decía, no supongo que Pablo hubiera adivinado que él sería enviado allí a expensas del gobierno, pero así fue. El Imperio Romano tuvo que encontrar un barco para él, una escolta apropiada para él también, y entró a la ciudad como embajador en cautiverio. Cuando nuestros corazones están fijos en una cosa, oramos por ello. Dios puede concedernos la bendición, pero puede ser de una manera que nunca buscamos. Tú irás a Roma, Pablo, pero irás encadenado. Alguien dijo una vez que el peligro de la oración es que a veces Dios la responde afirmativamente, pero quizá no de la manera que nosotros pensamos o pedimos. Recuerdo una hermana que contaba que ella oraba a Dios para que éste la capacitara más y más en amor por los demás. Y al poco tiempo Dios la puso a compartir una habitación con otra hermana, a la cual no podía soportar. Y ella decía, Señor, por favor, ¿por qué me haces esto? Podrías haberme hecho estar con cualquier otra persona, pero a esta no la soporto. Te estoy pidiendo que me des capacidad de amar y me pones con la persona que más aborrezco. Hasta que el Señor le mostró que esa era la respuesta a su oración. Capacitarla para amar más y más. Porque, como dice, si amamos a los que nos aman, ¿qué beneficio tenemos? Y ella aprendió a amar a esta hermana. Y poco tiempo después podía dar gracias por cómo el Señor la había usado para ello. Pero a veces la oración que responde el Señor no es como nosotros la queremos. Nosotros la queremos de una manera, pero el Señor obra de manera soberana. Versículos 14 y 15 dice así, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, oidor. La palabra griegos y a no griegos en el original, según los comentaristas, se refiere a bárbaros. Ahora, puede parecer extraño que Pablo hable de los griegos cuando estaba escribiendo a los romanos. Ya entonces la palabra griego había perdido totalmente su sentido nacional. Las conquistas de Alejandro Magno habían llevado la lengua y la cultura griegas por todo el mundo. Y ya no era griego una persona solamente por el hecho de haber nacido en Grecia, sino por participar de la herencia cultural que se originó en aquel país. Un bárbaro era literalmente el que hablaba de una manera burda, es decir, usando una lengua fea, absurda, ridícula, en contraste con la lengua hermosa, flexible y rica de los griegos. Ser griego era ser un hombre con cierta cultura, con una cierta sensibilidad y espíritu. Así que por eso Pablo hace esta distinción, griegos y bárbaros, refiriéndose a todos, aunque nuestra versión traduce aquí griegos y a griegos y a bárbaros, a sabios y no sabios oidor. Pero dice aquí eso. Así que lo que Pablo quería decir era que su mensaje era para los intelectuales, para los sencillos,
para los cultos y para los incultos, para los letrados y para los analfabetos, algo para todos. Tenía un mensaje para todo el mundo y su ambición era llegar a comunicarlo también en Roma. Pero Pablo afirma ser deudor. Dice, a griegos y a no griegos, a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. Y yo cuando leía esto me preguntaba cuál era la deuda de Pablo. Y probablemente el siguiente versículo, probablemente da la respuesta. El versículo 15 dice así, así que por mi parte estoy ansioso por predicar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así que la deuda parece ser el compromiso de predicar el Evangelio. Esa era su obligación y esa era su deuda. Pero ¿cuál es la razón por la que se siente deudor? En el versículo 14, soy deudor a griegos y a bárbaros. Podemos pensar, bueno, el versículo 1 de esta carta nos dice que Pablo fue llamado como apóstol apartado para el Evangelio de Dios. El versículo 5 dice que Pablo recibió gracia y apostolado para lograr la obediencia de fe entre todos los gentiles. Entonces, parece ser claro, está obligado como apóstol, llamado a predicar el Evangelio a los gentiles para lograr la obediencia de la fe. Es una obligación creada por el mandato de Cristo resucitado. Estamos obligados a hacer lo que nuestro Señor nos manda. Así que Pablo, estás obligado a hacer lo que tu Señor te dice que hagas. Y en cierto sentido eso es verdad, pero lo que Pablo enfatiza acerca de su llamado no es que sea un mandato, sino que es gracia. No simplemente Cristo lo dijo así, así que hazlo. Esa es tu obligación, esa es tu deuda. Ahora Pablo dice, soy deudor de los griegos y de los bárbaros. Generalmente nos endeudamos porque alguien nos ha prestado algo. Todos los que tenemos hipotecas sabemos muy de primera mano lo que es endeudarnos, ¿verdad? Pero los griegos y los bárbaros no le han prestado nada a Pablo. La situación no es que le hayan prestado a Pablo alguna cosa que él tenga la obligación de devolverles. La realidad es que Dios le ha dado a Pablo algo libremente, a saber, le ha dado la gracia. Versículo 5, volvemos de nuevo, dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Tanto la gracia de la salvación como la gracia del apostolado. Ahora, cuando recibes la gracia de Dios, cuando recibimos la gracia de Dios, no nos convertimos en deudores de Dios. La gracia no puede ni debe ser devuelta como deuda. De lo contrario, la gracia ya no sería gracia. Si alguien me da un regalo gratis y yo trato de pagarle lo que le ha costado, lo convierto en una compra merecida. No es nada que me dé gratis. Él me lo ha querido dar gratis y yo lo he pagado. Al final ha sido una compra que yo he adquirido, no un regalo gratuito. Así que en este sentido podemos saber que la gracia no crea deuda en ningún sentido para nosotros. De lo contrario, la gracia, como decimos ahí, no sería gracia. La gracia es preciosa más allá de las palabras. De hecho, es nuestra única esperanza como pecadores. Y de hecho, lo mejor de la gracia es que paga deudas. Somos deudores ante Dios. Mateo 6:12 dice, perdónanos nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. En la oración del Señor. La gracia de Dios perdona las deudas. Somos deudores de Dios, no porque Él nos haya dado gracia, sino porque le hemos robado su gloria. Porque la gracia, repito, no puede ser ni debe ser devuelta como deuda. Pero sin embargo somos deudores de Dios, no porque nos haya dado la gracia y entonces debemos algo, sino porque le hemos robado su gloria. Y robar también nos convierte en deudores. En lugar de ver la gloria de Dios como un tesoro para disfrutar, la cambiamos por otras cosas que realmente nos gustan más. En el versículo 23 de este mismo capítulo dice así, cambiamos la gloria del Dios incorruptible en otras semejanzas. Y entonces le robamos la gloria que Él merecía. La gloria que Él tenía se la hemos quitado y la hemos puesto, la gloria, en otras cosas, en otras semejanzas.
Y esa es la esencia del pecado, y ese es el tipo de deuda que tenemos hacia Dios. Entonces, cuando la gracia nos llega en el Evangelio, viene a pagar nuestras deudas que tenemos con Él. La gracia no nos convierte en deudores de Dios, pero sí nos convierte en deudores de otros que necesitan la gracia, tal como la necesitamos nosotros. Y en eso se centra aquí Pablo en el versículo 14. Recibí gracia. Así que ahora, en el versículo 5. Así que ahora soy deudor de griegos y bárbaros, y lo que les debo es el Evangelio de la gracia. Y esa es la deuda de Pablo. Y hermanos, esa es también nuestra deuda con nuestra sociedad. Esa es una de las razones por las que Pablo enfatiza su deuda en el versículo 14, tanto con griegos como con bárbaros, con sabios como con necios. La cultura, la inteligencia, la educación no nos califican para el Evangelio de la gracia. Y ser poco refinados, sin estudios, sin educación o analfabetos, tampoco nos descalifican para el Evangelio de la gracia. No existen calificaciones ni descalificaciones para esta gracia. Llegamos entonces ahora en estos minutos a lo que podríamos decir que es el corazón del libro de Romanos. Versículo 16 dice así: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. Yo creo que todos sabemos lo que es estar avergonzado. En alguna ocasión, seguramente, en algún momento hemos estado avergonzados en algún momento de nuestra vida. Nos hemos sentido incapaces de mirar a la gente por nuestro sentido de la vergüenza. Con razón para ello, sin razón, pero todos hemos sentido vergüenza en algún momento. Pablo había pasado por múltiples situaciones que podrían haberle avergonzado. A veces cuando recibimos una corrección, pues tenemos este sentido de la vergüenza. Si ahora mismo fallamos y nos para la policía y hacemos algo mal que hemos hecho, y nos para la policía, tenemos este sentido de vergüenza. Y cuando vamos a juicio y te condenan a algo, tenemos este sentido de vergüenza. Y Pablo, en este sentido, había tenido múltiples situaciones que podían haberle avergonzado, porque él también había sido juzgado y declarado culpable en muchas ocasiones. Dice, 2 Corintios 11, 23, 26, dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, eso eran condenas que había tenido, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué soportaba esto sin vergüenza? A veces nos dicen, pero ¿cómo estás aquí? ¿Cómo dedicas tanto tiempo a ir a la iglesia, a reunirte con los hermanos, a estudiar la Biblia? Parece que es algo que menosprecian. Pero nosotros podemos decir como Pablo en Filipenses 3:7, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y Pablo había pasado evidencia, había sido azotado quizá públicamente en muchas ocasiones, quizá para vergüenza. Sin embargo, nunca se avergonzó del Evangelio, porque para él era ganancia por amor de Cristo Jesús. Permitidme una reflexión que me hago yo mismo a mí. Cuando leo pasajes como estos, a veces pienso si en nuestro estilo de vida evangélico no lo hemos politizado hasta tal punto que presentamos un mensaje tan políticamente correcto, tan socialmente comedido, tan light, tan insustancial, que muchas veces carece de poder. Porque a veces, y es algo que hago para mí, a veces presentamos un evangelio sin sustancia, porque en el fondo nosotros sí nos avergonzamos del evangelio, a veces. Y a veces no queremos ser señalados como fanáticos, como retrógrados, como bichos raros,
Pero bueno, esa es una reflexión que me hago yo y ahí la hago. Una vez hablando con un hermano, alguna vez yo decía que estaba hablando con algún amigo que nos acusaba de ser fanáticos. Y hablando con una hermana, ella me dijo, el problema no es que seamos fanáticos del Evangelio, sino que a veces no somos demasiado fanáticos del Evangelio. Y sé positivamente que la expresión fanático tiene un aspecto social, y más aún en nuestra sociedad ahora, muy peyorativo, en un sentido de intransigente, extremista, intolerante, pero en el diccionario también tiene la acepción de alguien entusiasmado, apasionado, admirado. Y creo que en este sentido somos deudores del Evangelio. Nos falta entusiasmo muchas veces por el Evangelio. Nos falta pasión por el Evangelio, admirarlo. Esto es algo que tenía Pablo y que por eso él no se avergonzaba en ningún momento. La pregunta es, ¿qué hizo Jesús con la vergüenza? Hebreos 12:2 nos dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Oprobio es un sinónimo de vergüenza, en otras versiones viene, menospreciando la vergüenza. El comportamiento vergonzoso contra Jesús fue tan horrible, tan cruel y degradante como puede serlo. Pero en lugar de dejar que la vergüenza lo devore o lo avergüence o lo convierta en alguien tan débil o feo como sus avergonzadores, fijó su corazón en la alegría que tenía ante sí, por el gozo puesto delante de él. En otras palabras, el triunfo asegurado de su muerte y resurrección para salvar a los pecadores y reivindicar su justicia y traernos a casa con Dios evitó que se avergonzara y desobedeciera. Cuando sintió quizá la tentación de sentirse avergonzados, centró su mente en la alegría que tenía ante sí. Soportó dolor a corto plazo, debido a ganancias a largo plazo. Y Pablo era así, él dijo, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del mensaje y de la realidad de Cristo crucificado por mí, por cada pecador, Cristo resucitado con poder y salvando a todos los que confían en él. ¿Por qué no? Porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y creo que así es como Pablo o como Jesús superó los sentimientos de vergüenza cuando fue avergonzado o quisieron avergonzarlo por el Evangelio. Jesús miró hacia el gozoso triunfo de su cruz y su resurrección. Pablo miró hacia el gozoso triunfo del Evangelio en la salvación eterna de las personas. No evitamos los sentimientos de vergüenza alterando el Evangelio para hacerlo popular e inofensivo. Evitamos sentimientos de vergüenza, recordando que al final del Evangelio será reivindicado. Así que, si estamos intentando escapar, nunca alteremos el Evangelio para hacerlo popular. Porque la gente, un Evangelio popular e inofensivo, está dispuesto a escucharlo, a pasarnos las manos por el hombro y decir todo qué bien, qué buenos sois, qué bien. Pero recordemos realmente que tenemos que presentar un Evangelio fiel, claro, como está, hablando y declarando a la gente el pecado, que es el problema, el gran problema humano, pero pensando que siempre que el Evangelio llegará a ser reivindicado. Nos recordamos a nosotros mismos que solo el Evangelio lleva a los pecadores perdonados a la alegría final y eterna. Nada en el mundo puede hacer esto excepto el Evangelio de Jesucristo. El judaísmo, el budismo, el hinduismo, el islam, no tienen un Salvador que pueda resolver el problema de la separación de un Dios santo a través del pecado y que pueda ofrecer a los pecadores esperanza por gracia y no por obras. Solo un mensaje salva a los pecadores y los lleva sanos y salvos a la presencia de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y solo es el poder de Dios, solo Él es el poder de Dios para salvación. Por tanto, Pablo diría, o Jesús mismo diría, ¿sufrir? Sí. ¿Ser incomprendido? Sí. ¿Sentirnos avergonzados? Del Evangelio no. Pero aunque nos quieran avergonzar, pues soportamos el que nos quieran avergonzar, sí. Pero que no seamos avergonzados. Porque el mensaje de la obra salvadora de Dios en Cristo es el único mensaje triunfal al final en el mundo. Dolor a corto plazo, ganancia a largo plazo.
por el gozo puesto delante de vosotros, por la salvación que solo el Evangelio puede obtener. Tomemos nuestra cruz, sigamos a Jesús y despreciemos la vergüenza. Entonces Pablo nos dice cuál es la razón por la cual nos avergüenza del Evangelio. Y nos dice que la razón es porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tanto al judío como al gentil. Ahora Pablo ha usado aquí una palabra maravillosa, la palabra todos. En Romanos 1,16 dice: el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Quizá podemos sentir que hay algo en nosotros que nos descarta. Quizá pensamos que tenemos una familia equivocada, un origen equivocado, una educación equivocada, un idioma equivocado, una raza equivocada, una cultura equivocada, una historia moral en nosotros mismos equivocado. Entonces, escuchar la palabra todo aquel que cree, todos, es una buena noticia. La buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó de entre los muertos para abrir el camino a la vida eterna. Y que la salvación es solo por gracia, mediante la fe. Una gracia que no nos hace deudores en ningún momento. Y todo esto es para todo el que cree. Todo o cada uno de los que creen. No solo judíos, no solo gentiles, no solo griegos, no solo bárbaros, no solo sabios. Ninguna raza, clase social o cultura en particular, sino todos aquellos que creen. El versículo 17 dice: el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahora, a veces nosotros leemos este pasaje y vamos a notar que no lo dice así, pero a veces lo leemos, parece así: porque en el Evangelio el amor de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Sin embargo, no es esto lo que dice. Y sin embargo, este es el énfasis de nosotros muchas veces cuando pensamos en el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia, decimos, porque en él el amor de Dios se revela. Y de hecho es así, no estoy diciendo que no, es así. Romanos 5,8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese también es el Evangelio. El Evangelio del amor de Dios es el Evangelio que predicamos también nosotros. El Evangelio de Jesús es una demostración y revelación del amor de Dios por los pecadores. Pero no es eso lo que dice aquí este versículo 17. Porque me gustaría dejar claro que el amor de Dios no puede simplemente esconder la injusticia del hombre y la ira de Dios debajo de la alfombra y pretender que todo está bien. Porque el amor de Dios tuvo que lidiar con la injusticia del hombre y tuvo que lidiar con la ira de Dios. El amor de Dios no es algo sentimental que pueda simplemente decir: te amo, y como te amo, ahora pasaré por alto todo tu pecado y todas tus situaciones que estás haciendo en contra mía. Si eso fuera así, podríamos habernos saltado la tremenda historia de la muerte del Hijo de Dios. Pero el amor de Dios es un amor lleno de sabiduría, un amor lleno de justicia, un amor lleno de verdad. Es un amor que defiende todos los demás atributos de Dios, en lugar de anularlos. El amor de Dios se extiende sabio, legal, justo y verazmente. Nada oculto, nada reprimido. Tiene en cuenta nuestra injusticia y tiene en cuenta la justicia de Dios. Y trata de ellas en la muerte y resurrección de Jesús. De cómo lo hace es de lo que trata principalmente el libro de Romanos. Así que lo que dice el texto realmente dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios, no el amor de Dios. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿cómo puede ser esta una buena noticia cuando precisamente la justicia de Dios es nuestro problema? Porque el problema es que Dios es justo y yo soy injusto. Su ira se revela contra la injusticia del hombre, dice el versículo 18. Martín Lutero dijo que odiaba a Romanos 1,17. Antes de que se diera cuenta de esto, él escribió Lutero: me había cautivado un ardor extraordinario por comprender a Pablo en la epístola a los Romanos, pero una sola palabra en el capítulo 1, versículo 17, en ella está la justicia de Dios revelado. Esta palabra se interpuso en mi camino porque odiaba aquella palabra, justicia de Dios, que según me habían enseñado a comprender, es la justicia con la que Dios castiga al pecador injusto.
y él se sabía que él era pecador injusto. Ahora, ¿cómo es esta buena noticia de que la justicia de Dios se revela en el Evangelio? Pues la respuesta está aquí. Dios exige justicia y nosotros no la tenemos. Así que la buena noticia es que la única esperanza para nosotros es que Dios mismo nos facilite la justicia que Él exige. Y eso sí sería una buena noticia. Eso es el Evangelio y eso es lo que hace. Necesitamos ser salvados. ¿De qué necesitamos ser salvados? La respuesta vuelve, sí, del pecado y sí, de la culpa y de la desunión y de las malas relaciones y sí, de hábitos destructivos y sí, de las adicciones y sí, de otras muchas formas dañinas. Pero principalmente la respuesta es necesitamos ser salvos de la ira de Dios. Nuestro problema último, aunque hoy en día muy pocos lo ven, es que somos pecadores en manos de un Dios infinito, omnipotente y enojado. Como dijo en su más famoso sermón el teólogo Jonathan Edwards, somos pecadores en manos de un Dios airado. Pero el Evangelio es principalmente la buena noticia de que Dios mismo nos ha rescatado de la ira de Dios. No principalmente de nosotros mismos, del desastre que hacemos con nuestras vidas, sino que nos ha rescatado de su propia ira y su propio juicio justo. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de la ira de Dios. El poder que nos lleva a la seguridad y alegría eternas en la presencia de Dios. El Señor nos considera justos con una justicia perfecta, es decir, con la suya propia. Él nos perdona, nos absuelve, nos justifica con nuestra fe y así nos salva el Evangelio. Ahora podemos ver lo que quería decir Pablo con esta cita de Habacuc 2:4. Es el que está en la correcta relación con Dios, no por sus propias obras, sino que su absoluta fe en lo que el amor de Dios ha hecho, el que experimenta la vida de veras, ahora y en la eternidad. Para Pablo ha sido la obra de Jesús lo que ha hecho posible para el hombre entrar en esta relación nueva y preciosa con Dios. Pero todo mediante la fe. Por eso afirma, mas el justo por la fe vivirá. Pues hasta aquí el mensaje que traía de parte del Señor. Vamos a terminar con una oración. Padre, cuando leemos pasajes tan tremendos, Señor, como estos de Romanos, y nos damos cuenta de que somos deudores tuyos, Señor, y que la ira, tu ira, Señor, está sobre el pecado, sobre el pecador, Señor, con toda su fuerza y con toda su potencia. Y nos aterrorizamos, Señor, de ver lo que tú puedes hacer y lo que tú tienes para el pecador. Pero también, Señor, encontramos el Evangelio de la gracia que tú nos otorgas por medio de tu Hijo Jesucristo. Cuando vemos lo que le costó a tu Hijo Jesucristo, su muerte, Señor, pero también su resurrección y su glorificación. Y que, Señor, en esta muerte estábamos cada uno de nosotros con nuestros pecados, pagando Él, el justo por los injustos, para llevarnos a ti. Esto nos llena de gozo, Señor, y nos anima a continuar adelante, glorificándote, honrándote, Señor, porque tú eres digno de ello. Y en esta mañana, Señor, queremos darte las gracias. Y hemos leído tu palabra, Señor, hemos considerado tu palabra, y dentro de unos minutos, Señor, consideraremos también lo que hizo tu Hijo Jesucristo aquí por amor a nosotros. Y queremos alabarte, honrarte y proclamarlo, Señor. Así que recibe nuestra gratitud, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te las damos. Amén.